Hola, nosotros somos Brian. Lucía Susana. y somos el grupo 5. A nuestro grupo le ha tocado exponer sobre Gustavo Adolfo Bécquer y sus leyendas. Nosotros hemos explicado parte de su biografía sin centrarnos en sus amores y explicando la repercusión de la muerte en sus leyendas. Aparte que vamos a explicar 4 leyendas que nos han parecido interesantes. Le voy a dar paso a mi compañera Susana, que va a empezar a explicar la biografía. Espero que os guste. Gustavo Adolfo Bécquer fue un poeta y narrador sevillano que nació el 17 de febrero de 1836. Su padre era un pintor sevillano, el cual falleció cuando Bécquer tenía apenas 5 años, y 4 años más tarde falleció su madre. A partir de entonces, Manuela Monjay, su madrina, fue la que se hizo cargo de él, ejerciendo así el papel tanto de madre como de padre. Bécquer estudió pintura en el Colegio de San Telmo. Él estudió en condición de pobre, pero viniendo de una familia noble, ya que su tío era un importante pintor sevillano, el cual se hizo cargo de sus hermanos. Cuando él tuvo su mayoría de edad, dejó a su madrina y sus estudios de pintura para viajar a Madrid, buscando allí hacer una carrera literaria y así ganarse la vida posteriormente. Él buscaba dinero a través de la escritura, que era lo que se le daba bien. Sin embargo, el éxito no le sonrió y su proyecto inicial de escribir una historia de los templos de España fue un fracaso y solo consiguió publicar un tomo años más tarde, que un tomo es una parte de una escritura que con otras partes formarían la historia completa. Como su proyecto de los templos de España no dio su fruto, decidió dedicarse al periodismo y hacer adaptaciones de obras de teatro del extranjero. Desde Madrid, Bécquer describió a Sevilla como el Edén perdido. En 1858, durante su estancia en Sevilla, estuvo 9 meses en cama a causa de tuberculosis. Ayudado de su hermano Valeriano, durante su convalecencia, publicó su primera leyenda, El caudillo de las manos rojas, donde se presenta a la India como un lugar lleno de color. La presencia de Bécquer se acentúa gracias a la aparición de 2 artículos, los cuales eran La crítica literaria y Maestro Herold. Entre el año 1859 y 1860, Bécquer refleja a un joven ilusionado en un punto alto de la creación, tanto en prosa como en verso. Un acontecimiento importante en la vida de Gustavo es su encuentro con Augusto Ferrán Forniés, el cual regresa a Madrid. Casi almas gemelas con un gran amor hacia los cantantes andaluces. En 1862 nace su primer hijo, pero no deja de estar presente en él, con relatos como El rayo de la luna. Bueno, pues para continuar brevemente con la biografía de mis compañeros, voy a empezar a contar desde cuando nuestro protagonista, Bécquer, forma una familia. Tras completar la familia, su trabajo anterior de periodista no era viable. El bajo salario de Gustavo era insuficiente, por lo que tuvo que recurrir a otras fuentes de ingresos, tales como la zarzuela, donde junto con su compañero y amigo Rodríguez Correa, estrenan El Nuevo Fígaro el 19 de septiembre. En el año 1863, el número de relatos de Bécquer se incrementa e incluso hace un proyecto para la Biblioteca Hispanoamericana. En ese año, el hermano de Bécquer, Devil, viaja a Veruela para pasar el invierno. 2 años más tarde, en 1864, se ve a un Bécquer contradictorio, ya que se muestra como un descuidado artista y bohemio, y en otras ocasiones, cuando se encuentra mejor económicamente, se encuentra como un burgués. El problema viene cuando a partir del año 1865, cuando Gustavo ya no tiene un sueldo estable, sigue vivo con el arte, en este caso con la música. En 1870, su hermano Valeriano muere, y animado por sus amigos, decide hacerle un homenaje de la mejor manera que él sabe, la palabra. El poeta, junto con sus hijos y sus sobrinos, se traslada a la vivienda de al lado, donde en los meses siguientes, sobre el 10 de diciembre, Gustavo cae enfermo, y 10 días después finalmente muere. Bécquer es enterrado al día siguiente, y a través de un comunicado de la prensa, el pintor Casado de la Lisal, además de su amigo, propone al resto de los compañeros de Bécquer la edición de sus obras, con el fin de ayudar a sus familias económicamente. De este modo, en 1871, 2 tomos de las obras salen a la luz por el precio de 28 reales.
y este será el comienzo de la leyenda de este famoso poeta que llega hasta nuestros días. Las leyendas son un conjunto de narraciones con carácter postromántico escritas entre 1858 y 1865. Estas leyendas tienen un ambiente ideal y de misterio. Existe un plano mágico y maravilloso donde se incluye lo sobrenatural, aunque también hay una parte real. En todas las leyendas se define al personaje femenino como una mujer bellísima, deseada, inalcanzable, muy seductora, misteriosa, con el cuerpo esbelto, la piel suave y blanca, joven, dulce y angelical. Por otro lado, el personaje masculino se define como un hombre celoso, soñador y que busca y no encuentra a la mujer perfecta. El personaje masculino acostumbra a ser un héroe entre los suyos. Presencia de un hombre enamorado que desafía todos los deseos de su amada y acaba siendo condenado. En todas las leyendas podemos encontrar las características del romanticismo. Normalmente, Becker incluye en sus leyendas el concepto de la muerte. Él no considera este tema un eje central, pero sí un resultado del nacimiento y de la mortalidad del ser humano. Becker pensaba que su idea sobre la muerte transmitía esperanza al lector, para que así las personas supieran el futuro que les esperaba, pero no sabía que esto no era así. Becker, en el año 1858, cayó gravemente enfermo y provocó una interrupción temporal. La enfermedad le provocó gastos médicos y sus amigos vendieron algunos de sus textos para ganar dinero. Becker falleció el 22 de diciembre y el médico atribuyó la muerte de Gustavo en el certificado de defunción como un gran infarto de hígado complicado con una fuerte fiebre. En la leyenda de Maese Pérez el organista, Maese es un anciano que pasa ya de los 70 años, quien era sumamente solitario y no tenía amigos de ningún tipo. Solo contaba con su hija en esta vida y no tenía una gran cantidad de recursos económicos. El anciano Maese Pérez solía tocar el órgano en una iglesia con un talento que dejaba simplemente impactado a cualquiera que lo escuchara. Después del fallecimiento de su padre, quien también tenía el mismo talento, se aventuró a seguir sus pasos. Muchos lo conocían por lo bueno que era con sus instrumentos, pero su bondad hacia el prójimo también, que era motivo de admiración por parte de quienes lo conocían. Una de las noches más especiales para este hombre era la Nochebuena, y la celebraba tocando el órgano como nunca lo hacía en otros momentos del año. Maese era invidente, pero estaba convencido de que algún día tendría la dicha de ver a Dios frente a frente, lo cual era la esperanza de que siempre lo hacía levantarse día a día con el mayor optimismo del mundo. Todos estos sentimientos lo transmitía a través de su hermosa música. Una vez que llegó la Nochebuena de ese año, todos esperaban ansiosos a que Maese hiciera acto de presencia para poder dar inicio a la misa anual, propia de esa época. Pero por alguna razón tardaba demasiado. Luego de mucho tiempo de espera, el anciano finalmente apareció, pero con un aspecto que definitivamente no decía nada bueno sobre su salud. Se veía sumamente pálido y enfermo, pero la misa inició con total normalidad. Yo soy Sandra y voy a explicar la leyenda Un rayo de luna. Esta leyenda es escrita por Gustavo Adolfo Becker y publicada por primera vez el 13 de febrero de 1862. Es de género dramático. En esta leyenda, el único personaje que hay es Manrique. Es un joven inquieto, apasionado y un gran amante de la poesía y creemos que de la soledad. Y que gracias al amor que éste sentía por la naturaleza, era frecuente que a altas horas de la noche se encontrara paseando entre la espesura del bosque, donde quizás, intentando salir de esta soledad, un día le parece ver a una bella mujer perdida entre la oscura noche. Este se enamora perdidamente de esa aparición. Logra desarrollar un apego y una fantasía con esa figura majestuosa, esperando algún día poder realizar todas las cosas que su amor por ella lo hace imaginar. Una noche de luna brillante, el joven ciego por amor cree ver a la mujer de sus sueños y nervioso sale en su búsqueda. Al llegar al lugar donde la contempló, Manrique estalla en una gran carcajada al darse cuenta de que esa mujer majestuosa que le pareció ver y de la que tanto tiempo había estado enamorado
Era solo un rayo de luna filtrado entre el follaje que cuando el viento lo mueve ilumina en breves momentos los senderos que él ve. Pues yo soy Susana y voy a hablar sobre la leyenda de los ojos verdes, escrita por Gustavo Adolfo Bécquer en el año 1861. Principalmente, la leyenda se basa en contar la historia de una chica que vive en el fondo de las aguas de una laguna. Ella era hermosa y tenía los ojos verdes. Esta trataba de enamorar al protagonista hasta que iba con ella debajo de las aguas. Ahora voy a hablar sobre los principales personajes de la historia. Y uno de ellos, el protagonista, es Fernando, un personaje orgulloso que sigue sus impulsos y está muy enamorado, aunque más tarde solo encuentra su perdición. Íñigo es un personaje muy precavido que busca lo mejor para su amigo Fernando, tratándole de aconsejar que se aleje de la fuente de los álamos. Y por último, la chica hermosa de los ojos verdes, que es el espíritu endemoniado que vive en las aguas. La historia comienza con dos cazadores que estaban en el campo cazando un ciervo, pero no podía pasar por un camino, ya que conducía a la fuente de los álamos, donde estaba el espíritu del mal, y según una vieja leyenda, el que pasaba por su corriente le caía una especie de maldición. Fernando, el protagonista, le preguntó a Íñigo para comprobar si dicha leyenda era cierta. Él se obsesionó con encontrar estos ojos verdes y se dirigió a la fuente sin pensar los riesgos que corría. Fernando hablaba con la chica de los ojos verdes y ésta le sucede con sus encantos. Ella hace que él se enamore y caiga en la fuente hasta quedar atrapado para siempre. Esta leyenda es el ejemplo de cómo nos podemos obsesionar por algo que no sabemos si realmente es verdad o no. Y por último, yo voy a hablar sobre el Monte de las Ánimas, uno de los relatos que forman parte de la colección de Gustavo Adolfo Bécquer llamada Soria, y fue publicada el 7 de noviembre de 1861. En esta leyenda, los condes de Borges y de Alcaudel, junto a sus hijos, iban montados a caballo, mientras Alonso, uno de ellos, comenzó a relatar una leyenda sobre el Monte de las Ánimas. Este monte pertenecía a los templarios, quienes eran reconocidos por ser guerreros y religiosos. El día de Todos los Santos, el rey decidió expulsar a los árabes que vivían en la ciudad de Soria, y para ello hizo que los templarios llegaran para defender la ciudad ante la decisión. Esto incomodó a los nobles de Castilla e hizo que se creara rivalidad entre ellos. Fue así como se inició una guerra a muerte en el Monte de las Ánimas. Todos murieron allí y sus cuerpos fueron sepultados en el lugar. Según la leyenda de Alonso, cuando llega la noche en la que se celebran a Todos los Santos, los espíritus de los guerreros que murieron en el monte salen a correr junto con los animales que viven allí. Por ello, nadie desea visitar ese lugar en dichas fechas. Alonso le dijo a su prima que en los siguientes días ella se iría. Él entonces le quiere regalar algo para que siempre lo recuerde vaya donde vaya. Él le dice que le quiere regalar una joya, pero a cambio le pide que ella también le obsequie algo para recordarla también. A Beatriz le parece bien y le dice que le quiere regalar una banda azul, pero que la había perdido en el Monte de las Ánimas. Alonso creía ser valiente y fuerte al enfrentar cualquier bestia, pero le atemorizaba tener que ir a ese lugar tan oscuro en dichas fechas. Alonso le dio mucho miedo la idea de ir a por la banda esa noche, pero al ver a Beatriz se motivó y decidió ir en ese momento al monte, para recuperar la banda azul de su prima y así hacerla muy feliz. Mientras la noche transcurría, Beatriz no podía conciliar el sueño. Ella creía que en una pesadilla había escuchado su nombre, y al despertarse ya no pudo dormirse más, y decidió levantarse muy asustada a rezar una y otra vez. Cuando amaneció, Beatriz se dio cuenta que había exagerado al haberse asustado, por lo que ella creía haber oído, pero en ese momento vio algo que le llamó la atención. Su banda azul ensangrentada estaba sobre su mesa de noche. Beatriz estaba horrorizada por lo que estaba viendo. Momentos después, uno de los sirvientes de la casa llegó a la habitación de Beatriz para informarla de la triste noticia de que Alonso había sido devorado por los lobos del monte. Pero el sirviente encontró a Beatriz muerta. Dicen que después de lo sucedido, un cazador permaneció una noche dentro del Monte de las Ánimas y que antes de morir pudo contar que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles sorianos enterrados en el monte.
el cazador dijo que había visto que se levantaban los cuerpos de la capilla y que además pudo ver a una mujer hermosa y desmelenada con los pies ensangrentados dando vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bueno, pues hasta aquí la presentación del grupo 5 sobre Gustavo Adolfo Bécquer y 4 de sus leyendas. Realmente nos ha hecho mucha ilusión investigar sobre la vida de este autor, ya que nos ha gustado mucho y le hemos prestado mucha atención. También nos ha gustado mucho las leyendas que nos hemos leído. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros y muchísimas gracias por vuestra atención al escucharnos. ¡Adiós!